En esta noche quiero compartir con ustedes, alabado sea el Señor, esta palabra de Dios que Dios nos ha dado para nuestras vidas en esta noche. Usted que está ahí en sintonía con nosotros, no se despegue de ahí, no salga de la página. Los clamores son buenos, las oraciones son buenas y hemos estado aquí media hora y pico orando, bendito el Señor. Hace media hora orando, aleluya. Y en esta noche Dios tiene una palabra para nosotros. Bendito el Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Y el tema que Dios nos ha dado para hoy es un llamado a la santificación después de una cuarentena religiosa. Después de una cuarentena religiosa. Alabado el Señor de gloria. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. En el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. El capítulo 29, el versículo 1 al 5. Quiero que usted en su casa, usted que tiene una Biblia, abra su Biblia y lea conmigo para que usted se dé cuenta la predicación que estamos haciendo en este lugar. Alabado el Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Versículo 5. Y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios vuestro, padres, y sacad del santuario la inmundicia. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que hemos leído. Te suplicamos que tu palabra quede en lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos que tú traigas una palabra a este pueblo que está ahí escuchando y también viéndonos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Adorado sea el Señor. Aleluya. Un llamado a la santificación después de una cuarentena religiosa. Quiero predicar en esta hora este mensaje que Dios nos ha dado para esta hermosa ocasión. Y aquí veremos cuál fue el verdadero comportamiento de Israel cuando estaba en una cuarentena. O sea, cuando Acaz, rey de Israel, mandó cerrar la casa de Dios. Los sacerdotes y levitas, los cuales eran los que estaban en el templo, ministrando, ofreciendo los sacrificios a Dios. Y el pueblo de Israel era quien traía, quien acudía al templo
y llevaban esas ofrendas para el sacrificio. Estos, al ver lo que hizo el rey Acaz, como este rey, quien entró a gobernar a Israel, un hombre que la Biblia registra en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, que fue un hombre malo, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acaz hizo pasar a sus hijos por el fuego, ofreciéndolo a sus dioses. Acaz comenzó a construir lugares altos y comenzó a adorar ídolos. O sea, que este Acaz fue un hombre perverso, un hombre que no le interesó nada de Dios ni de las cosas de Dios. Este hombre reinó 16 años en Israel. Y cuando él comenzó a reinar, él mandó a que el templo se cerrara. Según el capítulo 28, el versículo 24. Cerró las puertas de la casa de Jehová. Al Acaz cerrar las puertas de la casa de Jehová, en otra palabra, prohibir que los sacerdotes y levitas estuvieran allí ofreciendo sacrificio a Dios. Este hombre, un hombre pagano, que no le interesó Dios, ni tampoco el templo, cuando los sacerdotes y los levitas vieron que Acaz cerró las puertas del templo, prohibiendo que se dieran culto a Dios, entonces Israel entró en una cuarentena religiosa, en un encierro espiritualmente hablando. Porque los sacerdotes y levitas se fueron para sus hogares, se fueron para sus casas, porque Acaz le había prohibido hacer sacrificio en la casa de Dios, cerrando rotundamente el templo. Esto trajo como consecuencia o como resultado que todos los israelitas, junto con los sacerdotes y la gente que ministraban allí, los levitas, en el transcurrir del tiempo, por estar en esta cuarentena religiosa, ellos entonces se corrompieran también. Estos sacerdotes, estos levitas, al estar aislado del templo, al no estar en el templo, perdieron el contacto con Dios, perdieron el sacrificio con Dios, perdieron la adoración a Dios. Por eso estamos hablando de esa cuarentena religiosa. Fueron privados de ir al templo, se les privó congregarse al pueblo. Mi alma alaba al Señor. Y esto hizo que tanto los sacerdotes como los levitas y todo el pueblo fueran olvidándose de Dios en la cuarentena. Gloria a Dios. En la cuarentena religiosa, espiritual, fueran olvidándose de Dios. Y eso
hizo que todo Israel entonces se inclinaran a la idolatría, a los dioses que Acaz por 16 años mantuvo adorando. Entonces, ¿pero qué pasa? Que Acaz tenía un hijo llamado Ezequías. Cuando Acaz comenzó a reinar, ya Ezequías tenía 9 años, porque Ezequías entró a reinar a la edad de 25 años. Y Acaz reinó en Israel 16 años. O sea, cuando Acaz entra a reinar, ya este rey Ezequías tenía 9 años de edad. Era un adolescente. Ezequías estaba pendiente al mover, estaba pendiente al manejo en el cual su padre Acaz estaba. Ezequías vio cómo su papá rotundamente mandó a cerrar el templo, las puertas del templo. Ezequías creció viendo las barbaridades que su papá Acaz estaba haciendo. Pero él no podía hacer nada. Alabado el Señor de gloria. Entonces, en el versículo 1 al 5 de Segunda de Crónicas 29, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí vemos que el rey Ezequías encuentra un reinado, un pueblo totalmente lejos de Dios, porque Acaz se encargó de alejar al pueblo de Dios con su paganismo, con su idolatría. Entonces entra este hombre con una visión distinta. Gloria a Dios. Ezequías lo primero que hace cuando entró en su reinado, lo primero que nos dice es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No así como Acaz, no así como otros padres de él, sino que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Porque este hombre viene de la descendencia de David. Y este hombre sabía quién fue David. Procuró andar como David anduvo. Y por eso que habla la Biblia, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mi alma alaba al Señor. Qué bueno este rey Ezequías, que no imitó a su papá Acaz. Ezequías estaba esperando su oportunidad como rey. Ezequías venía inquieto. Lo que pasa es que él no podía hacer nada. Ezequías tenía a Dios en su corazón. Se sentía molesto al ver la forma como su padre gobernaba lejos de Dios y lejos de los mandamientos del Señor. Pero cuando este hombre comienza a reinar, bendito el Señor, comienza con una visión distinta. Aleluya. El rey Ezequías encontró un desorden en la casa de Dios, en los levitas y en los sacerdotes y en todo el pueblo de Israel durante la cuarentena. Aleluya. Durante la cuarentena que tenía Israel, bendito el Señor,
causado por Acaz, porque Acaz se encargó de esa cuarentena religiosa. O sea, Acaz apartó a los levitas, a los sacerdotes, al pueblo, a que estuvieran ofreciendo sacrificio a Dios. Entonces el pueblo se quedó en su casa. Los sacerdotes se quedaron en su casa. Los levitas se encerraron y no fueron más al templo. Una cuarentena religiosa en su casa, sin visitar más el templo, durante 16 años, que fue el reinado de Acaz. Mi alma alaba al Señor. Entonces, este rey, Ezequías, nos dice el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, dice que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Cuáles puertas? Las puertas que su padre Acaz había cerrado, según el capítulo 28, el versículo 24 de Segunda de Crónicas. Las puertas que Acaz cerró del templo de Dios, porque a él no le gustaba mucho, o no le gustaba a Dios, no le gustó servir a Dios, no quería saber nada del Señor, y mandó a cerrar el templo, la iglesia, hoy llamado iglesia. Aquel templo fue hecho para adorar al Señor. Entonces, cuando Ezequías entra de inmediato en el primer año, en el primer mes de su reinado, antes de hacer otras cosas, aleluya, antes de que este hombre hiciera otras edificaciones, otras reestructuraciones, este hombre se fijó en la casa de Dios. Él quería sacar de la cuarentena a los levitas, a los sacerdotes, al pueblo. Quería sacarlo de la cuarentena religiosa, espiritual, en la cual se encontraban, lejos de Dios. Y este hombre, oiga lo que me llama la atención, que abrió las puertas de la casa de Dios. Aleluya. Lo que no hizo su padre Acaz. Acaz nunca pensó en la casa de Dios. Alabanza al Señor. Entonces este hombre, Ezequías, entró con una pasión, con una hambre y con un anhelo de estar en la casa de Dios. La mandó a reparar, la mandó a arreglar, gloria al Señor, porque ya era hora de que esa cuarentena religiosa pasara. Ya era hora de que el pueblo, los sacerdotes, los levitas, tenían que ir a su lugar donde Dios lo había establecido. Nosotros estamos casi abriendo las puertas de la casa de Dios, que es el templo. Bendito el Señor. Que durante meses nuestros templos están cerrados. Estamos en cuarentena. Alabanza al Señor. Estamos en cuarentena. Meses los templos cerrados. En el tiempo de Ezequiel, de Acaz, duró 16 años el templo cerrado. Aleluya. Ahora nosotros tenemos meses, pero estamos casi ya saliendo de esta cuarentena. Alabado sea el Señor, porque Dios está pendiente a todo. Y la palabra enseña que Dios es poderoso, que Dios es grande, y que si el enemigo piensa hacer algo en contra de la obra del Señor, nunca le saldrá bien a él. Mi alma alaba al Señor. Entonces este rey
Ezequías tenía anhelo, deseo, interés de todo esto. Él no lo hizo antes porque no podía. Pero Ezequías estaba esperando el momento, esperando su turno, aleluya, para abrir las puertas de la casa de Dios. Por eso que dice que hizo lo recto, hizo las cosas conforme a David su padre. Porque David fue un hombre que amó la casa de Dios. David fue un hombre que amó el templo. David fue un hombre que dijo, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Dios iremos. Entonces Ezequías sabía que David, de donde él venía, aleluya, fue un hombre que amó la casa de Dios. Un hombre que amó el templo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? Eso mismo, repara las puertas de la casa de Dios. Porque tenía hambre, tenía anhelo de estar en el templo. Israel tenía que salir de la cuarentena religiosa en el cual Acaz lo habían metido, bendito el Señor. Pero ya había llegado la hora de que Israel retornara otra vez al Señor, de que los levitas y sacerdotes recobraran otra vez su lugar de sacrificio. Alabado el Señor. Aleluya. En el versículo 4 encontramos algo sumamente importante. Y es que este rey convoca a una reunión urgente. Gloria a Dios. Recordemos que Ezequías encuentra a los sacerdotes y a los levitas y al pueblo en una cuarentena religiosa. Prohibido de ir al templo. Estaban descarriados. Todo el pueblo estaba lejos de Dios. Acaz lo llevó a este terreno. El pueblo se olvidó de Dios en la cuarentena. Sí, hermano. Y más adelante lo vamos a probar. El pueblo durante la cuarentena de 16 años, sin el templo abrirse, ese pueblo, los levitas y los sacerdotes, se olvidaron de Dios. Y nosotros que estamos en una cuarentena sin ir al templo, sin ir a la iglesia, es posible que haya muchas personas como los levitas y los sacerdotes en tiempo de Acaz y de Ezequiel, que estén apartados del Señor, que estén lejos de Dios. Aleluya. Entonces, este hombre hizo una reunión urgente porque él entró a gobernar. Mandó a reparar la casa de Dios porque hay que abrirla ya. Pero él convocó a una reunión urgente en el mismo mes. En el mismo mes y en el mismo año de su reinado. Y dice, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Porque Ezequías, como era hijo de Acaz, y cuando Acaz entró a reinar, Ezequías tenía 9 años. 9 años. Y Ezequías creció mirando todo lo que su padre Acaz hacía. Y mirando todo lo que los sacerdotes y levitas e Israel hacía. O sea, que Ezequías tenía conocimiento de lo que Israel estaba haciendo en su cuarentena religiosa. Aleluya. Y es por eso que él los reúne. Hace una reunión. Porque él entendió que eran cosas que había que arreglar. Gloria al Señor. Este rey sabía cómo los levitas y sacerdotes y el pueblo estaban mal. Porque en la cuarentena no decidieron a buscar a Dios en su casa.
estaban privados de ir al templo, pero ellos podían buscar a Dios desde su hogar, desde su casa. Pero ni los levitas, ni los sacerdotes, ni el pueblo lo hicieron. Aleluya. Gloria a Dios. No lo hicieron. A los levitas, los sacerdotes, el pueblo, en su cuarentena religiosa, nunca le interesó Dios. Y hay mucha gente que en esta cuarentena no le ha interesado Dios. Gloria. No le ha interesado Dios para nada. No han buscado a Dios. Y muchos están lejos de Dios, se han apartado del Señor. Porque en esta cuarentena no supieron aprovechar la oportunidad que desde su casa buscar el rostro del Señor. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Ezequías tenía conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Él sabía cómo tenía que manejarse los asuntos de Dios. Y por eso es que llama a la reunión a estos líderes, a estos cabecillas, a estos cabezas, a estos ministros responsables del altar que estaban desviados, asfaltados. Y él los conocía y los veía. Y Ezequías dijo: antes de que ustedes entren al templo a ministrar, hay que arreglar cosas. Hay que arreglar cosas antes de entrar al templo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y en el versículo 5, el rey Ezequías a los levitas y a los sacerdotes le dice lo siguiente: oídme, levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Mire cómo este rey se dirige a los sacerdotes y se dirige a los levitas. Le dice: ustedes tienen que santificarse. Aleluya. Ustedes tienen que santificarse. Porque ustedes duraron 16 años sin ofrecer sacrificio a Dios. Ustedes duraron 16 años sin ir al templo a adorar a Dios. Gloria a Dios. Y tienen que santificarse. Este rey Ezequías entendió que estos levitas y estos sacerdotes, en la cuarentena que tenían de 16 años sin regresar al templo y sin ofrecer sacrificio, el rey Ezequías vio que ambos estaban desviados, que en la cuarentena religiosa en la cual estaban, no se interesaron de buscar a Dios. No le interesó Dios, aunque estaban privados de ir al templo porque Acaz mandó a cerrarlo. Pero ellos desde su casa tenían que santificarse, tenían que purificarse, tenían que buscar a Dios desde su casa. Bendito el Señor. Y nosotros nos da pena y lástima que la gente en esta cuarentena que estamos todavía no han sabido aprovechar el tiempo para buscar a Dios desde su casa, para meterse con Dios desde su casa, para invocar a Dios desde su casa. Alabado sea el Señor. Esta cuarentena que Dios ha permitido no fue hecha para deleites carnales, para deleites pecaminosos. Esta cuarentena tiene que ser aprovechada para en familia buscar a Dios, para llenarnos de la presencia de Dios en nuestros hogares. Alabado sea el Señor de gloria. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando? Una pandemia en Israel de maldad y de pecado.
de idolatría. Una cuarentena religiosa, privado de buscar al Señor en el templo, pero sí podían hacerlo de sus casas, porque los sacerdotes y levitas tenían conocimiento de Dios, sabían quién era Dios, se sabían la palabra. Mas sin embargo, el rey Ezequiel le dice: ustedes tienen que santificarse, porque ya vamos a abrir el templo. Aleluya. Ya yo mandé a reparar la casa de Dios. Mandé a reparar las puertas que mi padre cerró. Ya le están reparando. Pero para ir allá, tienen que santificarse ustedes. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. ¡Ay, santo! En este versículo 5 veo tres cosas que el rey Ezequiel le dice a los sacerdotes y levitas: santificaos ahora. No es mañana, es ahora. 2, y santificad la casa del Dios de vuestros padres. Tremendo. 3, y saquen del santuario la inmundicia. ¡Qué visión! ¡Qué visión de un hombre sacando a un pueblo de una cuarentena religiosa de 16 años! ¡Qué visión tuvo Ezequías! Dios bendiga a Ezequías, que yo lo llamo el reformador del Antiguo Testamento. Avanza el Señor. Es que las cosas de Dios son santas, y los que sirven tenemos que ser santos. Estos en su cuarentena se corrompieron, se dañaron, estaban haciendo muchas cosas malas. No estaban desde allí de su hogar buscando a Dios, sino que se olvidaron de Dios desde sus hogares. Y por eso que el rey lo llama a santificarse, a purificarse, porque estaban sucios espiritualmente hablando. Estaban mal espiritualmente hablando. La cuarentena los acabó. El encierro los acabó, porque no aprovecharon eso. Estaban privados de ir al templo. Entonces, desde su casa, tenían que estar buscando a Dios, orando, clamando, ayunando. Bendito el Señor. Pero el pueblo no hizo eso. Hoy hay muchos pueblos que no están haciendo eso. Ya vamos para unos cuantos meses en cuarentena, pero la mayoría del pueblo no ha sabido aprovechar esta cuarentena en su casa. Aleluya. Y hay mucha gente débiles y ya descarriados y apartados del Señor. Hay mucha gente que han perdido espiritualidad. Hay mucha gente que han perdido conocimiento de Dios, porque no supieron aprovechar esta cuarentena en la presencia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Es por eso que Ezequías lo mandó, antes de entrar al santuario, lo mandó a santificarse. Y luego santificar la casa de Dios. Y luego sacar la inmundicia de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque durante 16 años ese templo estaba cerrado durante el gobierno de Acaz. Nadie entraba al templo, porque Acaz vació el templo, se llevó todo lo que había y la cerró. Nadie iba al templo a adorar al Señor. Cada quien en su casa, acuartelado, privado. Y el templo se ensució. Todo el mundo en su cuarentena. Todo el mundo en sus quehaceres personales. Todo el mundo en sus oficios personales. Menos en las cosas de Dios. Así estaba ese pueblo. Así estaba el pueblo en tiempo de Acaz. Así encontró Ezequías a un pueblo en cuarentena religiosa. Pero gloria a Dios por Ezequías, que comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Sacar al pueblo de esa cuarentena religiosa y meterlo
a la presencia del Señor y hacer lo que se acerquen a Dios. Primeramente, abriendo el templo para congregarse. Mi alma alaba al Señor. Hoy nosotros, hoy me refiero a este templo que somos nosotros. Este templo que es del Espíritu Santo, donde Dios habita, donde Dios está, donde su gloria permanece en nosotros. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios hoy. Alabanza al Señor, que debe de estar en santidad. Entonces, cuando estos levitas y estos sacerdotes vieron, escucharon que el rey Ezequías le dijo que se santificaran, ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos reconocieron que en esa cuarentena religiosa estaban apartados de Dios, estaban lejos de Dios. Lo reconocieron, que se olvidaron de Dios en esa cuarentena religiosa de 16 años. Ellos se olvidaron de Dios, de la oración, de los ayunos, de la consagración, y comenzaron a hacer unas cuantas cositas malas. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que lamentablemente, que si Cristo viene y la trompeta suena, se quedan. Se quedan. Si mueren, se pierden. Van al infierno. ¿Por qué? Porque en este espacio de cuarentena que el mundo tiene, la gente no ha sabido aprovechar esto, como dije ahorita, en la presencia de Dios. Estamos privados de ir al templo, pero ya pronto se van a abrir. Bendito el Señor. Dice el versículo 12 del capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Entonces se levantaron los levitas. Aleluya. Entonces se levantaron los levitas. Vive Cristo, aleluya. Los levitas se levantaron. ¿Qué significa esto? Que ellos reconocieron que estaban lejos de Dios, que en la cuarentena religiosa en la cual estaban, ellos se apartaron de Dios, todos, y necesitaban santificarse, volverse a Dios. Y hay mucha gente que necesitan santificarse, volverse a Dios en esta cuarentena, porque se le ha ido Dios. Dios no está en su pensamiento, Dios no está en su corazón. Están débiles. Muchos han pecado, muchos han fracasado porque se debilitaron en esta cuarentena. Y es lo mismo que pasó en aquel tiempo. Bendito sea el Señor. Estos levitas se levantaron. Versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos. Oiga eso. Después que el rey Ezequías dijo: santifíquense, ellos corrieron rápido, fueron donde sus hermanos. Y dice: y se santificaron. El que se santifica era porque estaba inmundo, porque estaba mal, porque estaba lejos de Dios. Aleluya. Se santificaron. Y hay mucha gente que tienen que santificarse. Hay gente cristiano que tienen que santificarse.
tienen que correr rápido a santificarse. Aleluya. Porque la cuarentena, el enemigo los engañó, los alejó de Dios. Gloria. Se santificaron. Se santificaron. Estos levitas, sacerdotes, fueron y le dijeron a sus hermanos: hermanos israelitas, reconocemos que durante el gobierno de Acaz nosotros nos corrompimos, nos dañamos. Reconocemos esto y hoy nos santificamos para Dios. Aleluya. Gloria. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Alabado el Señor. Después que ellos se santificaron, se purificaron, se apartaron de lo malo, entonces fueron a la casa de Jehová. Ya sus puertas estaban reparadas y entraron a la casa de Dios. Gloria a Dios. Pronto entraremos al templo. Pronto entraremos a la casa de Dios. Pero ¿cómo estamos para entrar allá? ¿Cómo estamos para entrar allá? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Oh, Shamalabasendele. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Cuando nos congreguemos, cuando vayamos a la casa de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? ¿Qué usted hizo en esta cuarentena? Que manchó su vestimenta, que manchó su vida espiritual. Porque antes de la cuarentena usted estaba bien, oraba, ayunaba, lanzaba, buscaba a Dios y estaba bien con el Señor. Pero después de la cuarentena está flojo, descarriado, apartado. Gloria a Dios. Ya les termino con esto. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, 16 años el templo cerrado, sin culto, sin sacrificio, sin adoración. El pueblo apartado, descarriado. Ellos, después que se santificaron, entraron a la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Alabado el Señor. Aleluya. Cuando todo esto pasó y ya la casa de Dios estaba limpia, lista, y el pueblo santificado, purificado, que salieron de la cuarentena religiosa en la cual se encontraban, ya eran libres, obedecieron a la voz del rey, que lo mandó a santificarse, a purificarse. Cuando ellos, todo estaba listo, gloria a Dios, vinieron donde el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos sus utensilios y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Qué lindo es tener gente obediente, hermano. Qué lindo es tener gente cuando hay una convocatoria que ellos acudan. Ya hemos limpiado la casa de Jehová. Dios bendiga a la gente que aman el templo. Dios bendiga a la gente que aman la casa de Dios. Dios bendiga a la gente que le encantan congregarse. Dios bendiga a esa gente que aman congregarse. Que anhelan congregarse. Dios lo bendiga. Aleluya. Gloria. Oh, santo Dios. Y dice el versículo 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios
que en su fidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Ese templo que duró 16 años en cuarentena, que nadie iba, ahora está brillante, todo está limpio, santificado. Ezequías, cuando escuchó eso, dice, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Dios. Dios bendiga al rey Ezequías. Subió a la casa de Dios. El hombre no pudo congregarse durante su papá estaba vivo, porque era idólatra, malo. Pero ese hombre, desde que entró al reinado, lo primero que se enfocó fue en el templo. Lo primero que hizo fue el templo. Hay que reparar el templo, hay que congregarse, hay que adorar, hay que ir al templo. Fue lo primero que hizo este hombre de Dios. Dios bendiga a esa gente que aman el templo, que aman la iglesia. Oh, gloria al Señor. De aquí en adelante las cosas comenzó a cambiar. De aquí en adelante las cosas comenzaron a cambiar. Volvieron los sacrificios al templo, los holocaustos al templo, los sacerdotes en el templo, los levitas en el templo. Ya el templo se abrió, hay regocijo, hay una reforma, hay alegría. El pueblo se acercó a Dios otra vez, porque cuando el templo se abre es para que el pueblo se regrese a Dios otra vez. Y alma alaba al Señor. Aleluya. Dice el versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Todo preparado, todo listo. Ya el pueblo salió de la cuarentena religiosa en la cual lo metió Ezequías, Acaz. ¿Y sabe algo? ¿Sabe algo? Algo más tremendo todavía. Fue que en el capítulo 39, bendito el Señor. Aleluya. En ese capítulo 30, perdón, ¿qué vemos allí? Que este rey Ezequías celebró la Pascua. Gloria a Dios. Celebró la Pascua, gloria al Señor, que por muchos años no se celebraba. Ezequías trajo al pueblo a la fe en Dios, a recordar cuando Dios los sacó de Egipto con manos poderosas. Después que el pueblo se santificó, se purificó, ofreció los sacrificios en el templo. Ahora dijo Ezequías, ahora estamos preparados para celebrar la Pascua. Ahora sí está nuestra vida espiritual en el nivel en el cual debe de estar. Vamos ahora a celebrar la Pascua, la fiesta a Jehová. Alabado el Señor. ¿Qué es lo que en esta noche el Señor nos ha traído a todos nosotros? Es que en esta cuarentena que todavía estamos nosotros a nivel mundial, no seamos como los levitas, no seamos como los sacerdotes, no seamos como Israel en el tiempo de Acaz, que se apartaron de Dios en plena cuarentena, en pleno encierre, en pleno aislamiento del templo. Se apartaron de Dios y no buscaban a Dios desde su casa. Eso es lo que está pasando hoy. Varios meses los templos cerrados. Varios meses los templos cerrados. Y la pregunta es, ¿dónde están los levitas y los sacerdotes? ¿Habrá que mandarlo a santificarse?
porque ya vamos a congregarnos. Ya vamos para el templo. ¿Dónde están los levitas y los sacerdotes? ¿Dónde está el pueblo? ¿Estará corrompido? ¿Estará dañado? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Qué han hecho en esta cuarentena que los ha debilitado? Porque los sacerdotes y levitas y el pueblo, en esos 16 años de cuarentena religiosa, privados del templo, se descuidaron y llegaron a adorar las imágenes, a seguir los pasos de Acaz. Se corrompieron todos. Y por eso Ezequías lo mandó a santificarse y a sus hermanos. Todo el mundo santificado. Todo el mundo volverse a Dios. Y yo te hago una pregunta a ti. Te hago una pregunta. En esta cuarentena, ¿cómo ha sido tu proceder? En esta cuarentena, ¿cómo te ha ido? ¿Ha fallado a Dios? ¿Ha fallado a Dios en esta cuarentena? ¿Te ha debilitado? ¿Ha perdido esencia? ¿Ha perdido espiritualidad en esta cuarentena? ¿Caíste en lo que cayó los levitas y sacerdotes en el tiempo de Acaz? Hoy estoy aquí para orar por ti, para hacer una oración por ti. No sé cómo está tu vida espiritual, porque esta cuarentena a mucha gente le ha hecho mucho daño. Si esta cuarentena a muchas personas le ha hecho mucho daño. Daños psicológicos, daños físicos y sobre todo daño espiritual. Daño espiritual. Su tiempo ha sido invertido en otras cosas, no en la presencia de Dios. Yo quiero hacer una oración por usted en esta noche. Usted que está en su casa. Usted que me está viendo y me está escuchando, levante su mano al cielo. Levante su mano ahí donde está. Usted reconoce que esta cuarentena a usted le ha hecho mucho daño espiritualmente. Voy a orar por usted, porque ya vamos a congregarnos para el templo. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos cuando la puerta se abra? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Usted cree que el enemigo lo ha engañado a usted en esta cuarentena? ¿Ha pecado? ¿Ha fornicado? ¿Ha adulterado? ¿Ha hecho algo malo por la vagancia que tiene? Esta noche pida perdón a Dios, amigo. Amiga, hermano, pida perdón a Dios en esta noche. Porque allá en tu casa, en esa cuarentena ahí encerrado, muchas cosas se hacen y muchas cosas se piensan. Le he traído hoy un ejemplo vivo sobre la cuarentena religiosa de los hijos de Dios de Israel en el tiempo del reinado de Acaz. 16 años en cuarentena religiosa, el templo cerrado, pero ellos se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios en esa cuarentena. Y Ezequías lo mandó a santificarse a todos, desde el más chiquito hasta el más grande. 16 años sin congregarse, descarriado.
Levante su mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, medita este mensaje para un pueblo que lo necesitaba, para un pueblo que en estos tantos meses de cuarentena su fe ha aflojado, han dejado de orar, de ayunar, de leer la palabra, de consagrarse, de dar culto con su familia, y el tiempo lo han invertido en el chateo, en las redes sociales, pero no en tu presencia, y por eso están débiles espiritual, caídos con cosas vergonzosas. Pero en esta hora trae restauración. Restaura, Padre. Señor, restaura. Señor, restaura esa vida. Señor, restaura a esa mujer. Restaura a ese hombre que después que entró a esta cuarentena por este COVID-19, su fe y su vida espiritual han bajado un 95%. Y ya no son los mismos espirituales. Y no son las mismas espirituales. Ahora lo que se refleja es la carnalidad, es la carne. Es el alejamiento de ti. No quieren saber de ti ya. Porque no supieron, Señor, aprovechar el tiempo en esta pandemia, en esta cuarentena. Dale fuerza a ese pueblo. Dale fuerza a todas esas personas que están ahí débiles. Algunos han caído de tu gracia. Algunos han cometido fechorías. Ten misericordia de este mundo. Ten misericordia, Padre. Así como Ezequiel levantó el pueblo, yo hago una oración en esta noche a ti. Trae una reforma. Así como Ezequiel trae una reforma espiritual, religiosa a Israel. Trae una reforma, Señor. En el nombre de Jesús. Reciba fortaleza de Dios. Y el Señor te sacó de esta pandemia, de esta cuarentena religiosa. El Señor te sacó y te está dando ahora aliento de vida, fortaleza. Levanta tus ánimos, levanta tu fe. Sé que tú no estás en el nivel en el cual estaba antes. Sé que no estás orando. Sé que no estás ayunando en tu casa. Sé que tiene tiempo que no lee la Biblia en tu casa. Sé que no da el culto en tu casa, ni un culto dado en tu casa en esta cuarentena. Pero tú estás levantando tu mano al cielo ahí donde está. Y Dios te está fortaleciendo. Estás débil espiritual. Si Cristo viene ahora te quedas. Y si te mueres te vas para el infierno. ¿Cómo estás? Pídele perdón a Dios. Amigo, amiga. Pídale perdón a Dios, hermanos. Humíllese ante el Señor. Humíllese a Dios en esta noche. Porque en ese encierro, en esa cuarentena encerrado, son muchas las cosas que se hacen. Y son muchas las cosas que se piensan que no son de Dios. Que nos traen a pecar y a fallarle a Dios. Señor, pon un espíritu de fe. Pon un espíritu de ayuno. Pon un espíritu de santidad. Gracias, Señor, porque ya los templos se van a abrir. Y vamos para el templo. Permite que los días que faltan nos santifiquemos aquí en la casa. Cojamos ayuno, cojamos oración, como hicieron los levitas, los sacerdotes y sus hermanos, que se santificaron y luego entraron al templo y luego celebraron la Pascua. Gracias, Señor, te doy por esta palabra en esta noche. Tus palabras son preciosas, son lindas. Nos despedimos con esta bendición de Dios. Y yo sé que Dios ha hablado de una manera especial a cada una de nuestras vidas. Pongamos por práctica estas palabras que Dios ha traído y crea
que ya el Señor nos sacó de esta cuarentena religiosa. Somos espirituales, somos fortalecidos y el Señor nos levantó. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.